Esta película la empezamos a escribir antes de que hubiera no solo ya la gripe A, sino también la gripe aviar de ahora unos 3 años. Empezamos a escribirla cuando leímos un artículo en una revista que hablaba sobre la posibilidad de una pandemia de gripe, pero era un poco incluso antes de que esto llegara a los medios más masivos. Después un poco que en la película no hay referencias directas al origen del virus y no le ponemos nombre, básicamente porque no solo es una excusa argumental para poner los personajes en la situación en la que se encuentran, sino porque estas cosas van y vienen y pasan de moda muy rápidamente. La verdad, como decía, leímos un artículo que nos pareció muy interesante sobre el tema de la posibilidad de una pandemia. Empezamos a hablar sobre las posibilidades dramáticas. Lo que nos interesaba a nosotros en el fondo era meter a los personajes en una situación extrema como esa, y Alex y yo escribimos el guión, y mientras escribíamos el guión, el corto de Alex, La Ruta Natural, la verdad es que estaba teniendo mucho éxito en muchos festivales, y cuando ganó el Festival de Sundance coincidió con que el guión que teníamos estaba ya más o menos acabado, y a pesar de haberlo intentado mover por España, eso no funcionó, no se nos abrió ninguna puerta, así que lo empezamos a mandar a productoras americanas, y ahí fue cuando Paramount Vantage, que empezaba en esa época y necesitaba proyectos, leyó el guión y se interesó. Y cada año hay 2 o 3 cortos que tienen mucho éxito. La cuestión es que cuando tienes ese éxito pasa muy rápido, porque hay una ventana de oportunidad de un año, porque el año que viene hay 3 tíos con 3 cortos cojonudos que ganan todos los premios. Así que como esto pasa cada año, tienes que aprovechar esa pequeña ventana de oportunidad que tienes con un guión. Y a veces el problema que le pasa a la gente es que no tiene un guión bajo el brazo para decir, mira, ¿quieres hacer una película conmigo? Pues aquí tengo la historia, sino que dicen, oye, si me das un año más, pero es que al año la persona que se pone de moda es otra y ya se te ha pasado la rueda. A los chinos nos lo hacemos generalmente. No, a ver, Alex y yo es que crecimos juntos viendo películas, viniendo aquí a Sitges, entonces tenemos unos gustos muy parecidos y coincidimos mucho, no solo en las películas que nos gustan, sino en el tipo de películas que queremos hacer, y tenemos una visión muy parecida. Lo que pasa es que también se trata mucho de hablar y comunicarse y discutirlo todo, y sobre todo que cuando llegues al rodaje y te tengas que enfrentar con el equipo, ya tengas las ideas muy claras y esté todo debatido y decidido de antemano. Entonces un poco cuando llegas a rodar ya te conviertes en un director único. Bueno, también en el frenesí del rodaje, cuando la cosa ya empieza a salirse un poco de control, ser 2 en el fondo ayuda, porque cuando lo has hablado tanto, cuando tienes tan claro qué tipo de película quieres hacer, llega un punto de que en ciertas situaciones te puedes separar y mira, tú tomas estas decisiones y ve a hablar con el tío que lleva los coches y escoge todo el coche, que yo iré a discutir qué tipo de armas queremos o qué tipo de máscara, y como lo tienes muy hablado y estás en sintonía, yo confío en las decisiones que él toma a veces unilateralmente y él confía en las mías, y eso en el fondo en una película es eso, lo mismo, de presupuesto moderado y en el que vas deprisa y corriendo, pues te salva la papeleta muchas veces. Así que lo de dos directores en el fondo, bueno, en un rodaje americano más, porque él y yo hablamos en catalán entre nosotros, entonces nadie nos entiende, entonces las discusiones internas son pues eso, internas, ¿no? Sí. El castellano, siempre hay alguien que pide una palabra aquí y allí. En Nuevo México sí, en Nuevo México hay un montón de gente que habla castellano, pero el catalán no, entonces esto te permite que cuando finalmente hablas en el idioma que ellos entienden, las decisiones ya están tomadas. Cuando estás en esta situación, por supuesto el que tiene la última palabra es el estudio, ellos son los propietarios en el fondo de la película, y a menos que seas Steven Spielberg o Christopher Nolan o uno de estos, lo que es el Final Cut no lo tienes, por tanto todo tiene que ser se tiene que llegar por consenso, negociación, y tienes que, pero sobre todo es una cuestión de persuasión, ¿no? De convencerles y de enseñarles el estilo visual. Por ejemplo, teníamos de director de foto a Benoit Debie, que es un belga que rodó la película de Gaspar Noé, ¿no? de Reversible, y esto a ellos les pone un poco nerviosos, un poco, bueno, a ver, esto va a ser como Reversible, entonces les tienes que enseñar a otras películas de Benoit, entonces vale, este tipo sabe rodar cosas que no sean solo plano secuencia, de estos que te provocan náuseas, haces un test de cámara, entonces Alex fue a Los Ángeles, enseñarles el test de cámara, este es el grano que va a tener la película, entonces es un poco tranquilizarles y explicarles lo que vas a hacer para que vean que
que no tienen nada que temer. Todos de aquí, así que con muchas ganas de rodar aquí, allí, donde haga falta, donde nos dejen. Y... Sí, no, tenemos un proyecto en Estados Unidos, otro proyecto con una productora española, y depende un poco del tipo de películas. Hay películas que por el género, la ambientación, lo que sea, encajan más dentro del modelo americano, y después hay otras películas que tal vez porque son un poco más atípicas o porque no se pueden encajar fácilmente dentro de un género específico, pues yo creo que en Estados Unidos tienen menos cabida, sí. Y entonces es mejor hacerlas en Europa. Sí, nosotros admiramos el modelo Guillermo del Toro, una persona que puede hacer películas allí y aquí, y que a veces cosas un poco más atípicas como El laberinto del fauno no la hubiese podido hacer nunca en los Estados Unidos. Bueno, aparte de que está ambientada en la Guerra Civil Española. Ya, pero si vas a un estudio y dices que quieres hacer el laberinto del fauno, se te quedan mirando ahí como... Tuvo que hacerlo aquí y después ahí encantó y todo el mundo estaba fascinado con la película, pero no se lo hubiesen dejado hacer nunca, y yo creo que el tipo es muy listo, sabiendo dónde hacer sus películas más comerciales, dónde hacer sus películas más personales, y esta libertad es algo que esperemos tener algún... Ojalá. Por ejemplo, tenemos un proyecto en Estados Unidos que si lo ves en superficie es como un thriller de misterio, pero en el fondo no deja de ser un drama familiar con incluso elementos de comedia. Y a nosotros lo que nos interesa precisamente, lo que nos interesa de ese proyecto, que además no hemos escrito nosotros, sino que es un guión que nos llegó, era esta combinación, ¿no?, de premisa de misterio con personajes muy humanos, incluso escenas que te ríes. ¿Y qué más tenemos? Bueno, lo de Trazo de Tiza, en la adaptación del cómic de Miguel Ancho Prado, pues otra vez lo mismo, ¿no? Es una historia de amor y un drama así como intimista, pero a la vez tiene un elemento fantástico, sobrenatural, que bueno, no voy a desvelar para quien no haya leído el cómic, pero un poco lo que nos interesa es este cruce, ¿no?, entre el cine de género y el drama. O sea, en el fondo nos gusta mucho el cine fantástico, pero en su versión más amplia, es decir, que es lo que me gusta de este festival, que el género fantástico se expresa de maneras muy distintas, desde tu película de zombies hasta Eternal Sunshine, también es ciencia ficción, hay una película Cold Souls, o esta que están haciendo de Timer, que conocemos a la directora hace poco, que es comedia romántica pero con una premisa de ciencia ficción. En el fondo es lo que nos atrae, es a veces el género fantástico te permite esta salida alegórica para hablar de la realidad desde un punto de vista nuevo, pero eso no quiere decir que necesites cambiarlo absolutamente todo eso. Trabajamos con dos personas que han trabajado en proyectos de los cuales nosotros somos fans, que esta es la gran gracia también a veces de hacer películas americanas, que desde momentos super frikis del director de arte que había trabajado en los años 80 en Critters, la mítica Critters, y era el que había resuelto el problema de cómo hacer girar las bolas en las esquinas. Cómo tirar la pelota cuando era la criatura y que giras en la esquina. Él lo que todo el mundo conoce Critters. Y Critters 2 también. Es igual. Y en el caso del maquillaje, pues estaba Todd McIntosh, que se encargaba del maquillaje de Buffy Cazavampiros, una serie de la que yo soy muy fan. Entonces, en pleno rodaje tenemos grandes debates sobre el mítico capítulo donde la madre de Buffy muere, sí, y estuvimos hablando durante 10 horas de no había música en el capítulo y ese plano secuencia. Pues yo te decía, oye, que yo solo hice el maquillaje, que con esto... Bueno, tuvimos conversaciones muy interesantes sobre Buffy. Bueno, y Stefan Dupuy, que era uno de los maquilladores de La Mosca. No, pero trabajando con ese tema de maquillaje íbamos un poco al realismo, ¿no? O sea, que la gente ve la película y se piensa que ese maquillaje es muy de zombie y de película de terror, pero en el fondo el maquillaje de la película está muy basado en investigación sobre cuál realmente podrían ser los efectos más extremos de una gripe así muy brutal. Entonces hicimos mucha investigación de la pandemia del 18, la gripe española, y la verdad es que por lo que leímos había gente que realmente la cara se le quedaba así. Lo que pasa es que claro, nosotros no queríamos dar muchas explicaciones, y hay mucha gente que ve la película y se pensará que es una fantasmada, una exageración y tal, pero desgraciadamente está basado en fotografías que hemos de la época. Documentación, sí. Muy bien.